hermano, tengo el privilegio de poder compartir con la iglesia del Señor la palabra de Dios con un tema de suma importancia para la iglesia del Señor. Voy a estar compartiendo pantalla, hermano, del mensaje que he preparado para el día de hoy. Este mensaje, hermano, lleva por título Velando en todo tiempo. Hermano, creo que fue muy atinado, dirigido por Dios el título de esta reunión intercongregacional, hermano. Es de mucha, pero mucha importancia este tema para la iglesia, para todos los cristianos. Este es un tema de mucha importancia, hermano. Y el día de hoy, hermano, quiero compartir algo de la palabra de Dios, de un tema tan amplio. He tratado de comprimirlo para tratar de poder edificarnos mutuamente con la palabra de Dios. En Marcos 13:33 dice la palabra: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este es un pasaje que vamos a ver, hermano, en la parte final, porque, como les dije, es un tema tan amplio que traté de comprimir todo y buscar lo que considero que es lo que nos concierne a nosotros los cristianos, ¿no? Vamos a ver la definición primeramente de velar, para aquel que de repente dirá, pero ¿qué significa esto de velar? ¿Por qué están hablando tanto de velar? De repente hay alguien que pueda que no sepa o no esté familiarizado con el término. Algunos sí, otros no. La definición de velar, hermano, dice que es una de las advertencias más importantes de los evangelios. Es la orden de velar. Es importantísimo esta orden, hermano. Pero ¿qué significa velar? La palabra del idioma griego, que traducida al español significa velar, significan básicamente vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento y estar listo y ser cauteloso. Eso es lo que significa, amado hermano, la palabra velar. Mantenernos despiertos, ser prudente, estar atento, hermano, estar listo y también ser cauteloso, hermano. Esa es la definición, hermano, de la palabra velar, la cual vamos a ver a lo largo de este mensaje. Entonces, hermano, ahora que estamos familiarizados con esta palabra, veamos de dónde surge. ¿De dónde surge la idea de velar? En el Antiguo Testamento, los atalayas en la Biblia cumplían con un papel importante, y era el de vigilar y dar aviso ante la presencia de tropas enemigas. También eran conocidos como centinelas, guardias y vigías. Hermano, este era un trabajo de suma importancia el que tenían los atalayas. Ellos debían velar, hermano. Ellos no podían dormirse. Ellos no podían tomar una siesta, porque en ese momento podría venir el enemigo. Entonces había una misión del atalaya, y la misión era velar. La misión era estar despierto, estar atento, ser cauteloso, hermano. Esa era la misión del atalaya, y de ahí surge la idea de velar. Los atalayas se encargaban de subir a las torres más altas, las cuales eran diseñadas específicamente para esta función, con el fin de visualizar en la distancia el avance y hacer algún tipo de sonido identificado con el peligro, lo que le permitiera al pueblo estar preparado y alerta para contraatacar. Este trabajo se realizaba minuciosamente, ya que el más mínimo error ponía en peligro la vida del atalaya y, por supuesto, la de todo el pueblo. Hermano, vemos la importancia de... hay un hermano que está rayando la pantalla. Vemos la importancia, hermano, de la atalaya, de que el atalaya estuviera despierto, hermano, de que el atalaya estuviera atento. Era una responsabilidad grande, porque si el atalaya se dormía, hermano, y venían las tropas enemigas,
podían acabar con su vida y con la vida de todo el pueblo. Entonces era de suma importancia de que el atalaya estuviera velando. Era de suma importancia de que el atalaya estuviera despierto, que estuviera atento, hermano. Que estuviera atento. El atalaya, hermano, no deja de velar en todo tiempo. Se mantiene alerta como a la espera de lo que ha de venir. Hermano, de ahí surge la idea, hermano, de velar. De ahí surge la idea de que estemos despiertos. Pero nuestro Señor Jesucristo lo llevó a un nivel más alto, hermano. Y nos habla de la vida espiritual. De estar despierto espiritualmente, amado hermano. De no dejar de orar. De no dejar de leer las escrituras. De no dejar de buscar su presencia. De tener comunión con Él. Eso es a lo que se refiere estar velando, hermano. No podemos estar dormidos espiritualmente, hermano. Porque hay muchos peligros. Hay muchos peligros, hermano, para el cristiano que está dormido espiritualmente. Un cristiano que está dormido espiritualmente, hermano, es presa fácil, hermano. Es presa fácil de la maquinación y de las acechanzas del enemigo. Y lo más probable es que un cristiano, hermano, que no se ocupa de su vida espiritual, que no vela, lo más probable es que ese cristiano tarde o temprano caiga. Entonces es importante, amado hermano, que cada uno de nosotros velemos, que estemos despiertos espiritualmente. Vamos a seguir viendo, hermano. Existen muchos motivos por los cuales un cristiano debe velar. Y el día de hoy veremos algunos de ellos. Vamos a ver algunos de estos motivos, hermanos, por los cuales esta ordenanza es de suma importancia y que todos nosotros debemos saberla y obedecerla, hermano. Vamos a ver algunos de ellos. Y el primero es velad para resistir las acechanzas del adversario. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, la palabra dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, aquí hay un motivo por el cual todo cristiano debe velar. Y veíamos el caso, hermano, de los centinelas, de los vigías, de los atalayas, que si ellos no estaban despiertos, el enemigo podía venir sobre ellos y podría causarle daño. Y este es un caso similar, amado hermano. El cristiano que no vela, el cristiano que no tiene una vida espiritual activa, la Biblia dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra adversario, en hebreo Satán, en griego antidikos, esta palabra aparece con frecuencia, con mucha frecuencia, hermano, en el sentido general de un oponente, un enemigo. Se usa con un sentido especial en y cuyo contexto indica que el adversario es un oponente en un juicio. Este podría ser el significado, aunque también cabría aplicarle el sentido genérico de enemigo opositor. Entonces hay una realidad, hermano, espiritual de que todo cristiano tiene un enemigo, tiene un adversario. Y ese es Satanás, hermano. Y él anda como león rugiente, amado hermano. Y es por eso que debemos velar, debemos estar sobrios, porque tenemos ese adversario que está buscando la mínima cosa para hacernos caer. León rugiente buscando a quien devorar. Esto nos habla de su insaciable sed. Un león con hambre no descansa hasta cazar. Hace todo lo necesario para encontrar la presa más débil de las manadas. Es a las presas que se quedan atrás, que se separan de la manada, las que son más débiles,
sus presas favoritas. Es por esto que no nos podemos dar el lujo de tener una vida espiritual débil, de poca oración, de poco congregarse, de poco amor por Dios, su iglesia y su palabra. Entonces estaremos débiles, hermano. Cuando nosotros, hermano, no nos ocupamos de nuestra vida espiritual, hermano, estamos débiles espiritualmente. Y el diablo anda acechando, hermano. Anda como león rugiente, buscando, hermano, buscando. Y si la persona espiritualmente no está velando, no ha dedicado, hermano, a tener una vida espiritual activa, lo más probable es que va a ser devorado. Esta palabra devorar, hermano, significa engullir, significa tragárselo por completo. El diablo busca destruir, hermano. El diablo busca destruir a todo cristiano. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Ya el diablo tiene al mundo, pero ahora se enfoca en los cristianos para tratar de hacerlos caer, para tratar de sacarlos del camino y que no lleguen a su destino final, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Es una realidad, hermano, espiritual. Efesios 12, 6-12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo escribió a los cristianos: tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. ¿Qué idea quería transmitir con el término lucha? La palabra griega que utilizó se refiere a un combate en las distancias cortas, una pelea cuerpo a cuerpo. De este modo, Pablo destacó que cada uno de nosotros tiene su propia guerra contra los demonios, hermano. Y muchas veces, hermano, inclusive en las iglesias del Señor no se hablan de estos temas por miedo a que lo etiqueten de pentecostales, de evangélicos, de tantas cosas, pero es una realidad espiritual. Tenemos un adversario y debemos velar, hermano. Hay un dicho popular que dice: el que no ora, el diablo lo devora. Y es una realidad, hermano. El diablo anda acechando a los cristianos. Es una realidad espiritual. Anda buscando a quién devorar. La persona que está débil espiritualmente, la persona que no vela, que no ora, que no tiene comunión con Dios, lo más probable es que Satanás lo devore y lo aparte del camino de Dios. ¿Cuántos hermanos hemos conocido nosotros que han estado firmes en los caminos de Dios y el día de mañana se apartan del Señor y hoy están en el mundo? Están bajo el maligno, hermano. Cayeron en las redes, hermano, de Satanás. En 2 Corintios 2:11 dice la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, hermano. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Pablo escribió severamente en 1 Corintios 5, y los cristianos pasaron la prueba al hacer lo que Pablo les dijo que hicieran. Ahora él les vuelve a poner la prueba diciéndoles que muestren su amor al hermano arrepentido. Yo no sé si recuerdan lo que sucedió en 1 Corintios capítulo 5, hermano, donde había un pecado terrible, donde el hijo le quitó la mujer a su padre, lo más probable era su madrastra. Y allí ocurrió un pecado terrible y la iglesia en su momento no hizo nada. Y el apóstol Pablo envió una carta severa, dura, y le dicen: ¿qué ustedes hacen con ese individuo allí? Sáquelo de medio de ustedes. Y parece que la iglesia, hermano, en ese momento obedeció a las palabras de Pablo y sacó al pecador de la congregación. Pero ahora en 2 Corintios capítulo 2 verso 11, él dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Para que no gane ventaja.
Y cuando leemos el contexto, hermano, Pablo, el mismo que dijo que no aceptaran ya a ese individuo, ese mismo le está diciendo que tenga misericordia porque ese hombre se ha arrepentido. Y se gane ventaja. La antigua palabra griega, leonecteo, es utilizada en otros 4 versículos en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 7:12, 12:17, 18 y 1 Tesalonicenses 4:6. Tiene la idea de hacerle trampa a alguien de algo que les pertenece. Cuando ignoramos la estrategia de Satanás, él es capaz de tomar cosas de nosotros, la cual nos pertenece, como paz, gozo, compañerismo o un sentido de perdón. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si la iglesia no hubiera perdonado al pecador? Ellos los disciplinaron en su momento y estuvo correcto lo que hicieron. El mismo apóstol le dijo, saquen a ese individuo. ¿Cómo es posible que usted tengan a un hombre en esa condición, que ese pecado ni siquiera se oía entre los gentiles y dentro de la iglesia había esa clase de pecado? Sáquenlo. La iglesia lo sacó, pero pasó un tiempo y ese hombre se arrepintió. Y entonces ahí el apóstol Pablo dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. La iglesia debía perdonar a ese individuo para que Satanás no tomara ventaja, hermano. Y hermano, Satanás toma ventaja de la más mínima cosa. Si la iglesia no hubiera perdonado a ese hombre, ¿qué hubiera pasado? Satanás lo más probable lo destruye. Lo destruye, hermano. Y muchas veces pasa en las congregaciones, hermano, que la más mínima cosa, el enemigo se mete por allí. Muchos casos, de repente, algún inconveniente entre algunos hermanos, ahí Satanás toma ventaja. Los casos más frecuentes que se ven en las congregaciones, los jóvenes, cuando se hacen noviecitos y la relación no funciona, siempre se apartan de los caminos de Dios. Entonces Satanás toma ventaja, hermano, de esas cosas. Y aquí el apóstol Pablo dice que para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. No debemos ignorarlo, hermano. Y no debemos darle lugar al diablo. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, amado hermano. Pero, ¿cómo podemos resistir las acechanzas del adversario, hermano? Hemos visto que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿cómo resistimos las acechanzas del adversario? Efesios 6, 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, y a mí me da mucha tristeza cuando yo veo grupos religiosos supuestamente haciendo guerras espirituales y gritando y atando al diablo, desatando, decretando, hermano. Qué ignorancia bíblica tan grande. Ellos dicen, yo ato, yo establezco, yo ato a Satanás y tantas cosas, hermano. Pero la Biblia claramente nos dice cómo resistir las acechanzas del adversario. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor, hermano? Velando, buscando su presencia. Es la única forma que nosotros nos fortalecemos en el Señor. Es por eso, hermano, que un cristiano que no vela, que no tiene una vida espiritual activa, es un cristiano débil, que puede caer ante las acechanzas del diablo. Pero cuando nosotros velamos, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, no se trata de que yo ato, de que yo hago, yo establezco, como muchos dicen por ahí. Se trata del Señor, hermano. Se trata de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermano. Hermano, es la única forma que nosotros vamos a estar firmes y vamos a poder resistir los embates del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Santiago 4:7 también nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, amado hermano, debemos someternos a Dios. Es la única forma que vamos a resistir los embates del enemigo. Y esa es lo primero, hermano, que quería mostrarles de la importancia de velar. Un cristiano que no vela, hermano, es presa fácil del diablo. El mundo está bajo el maligno, el mundo entero, dice la Escritura. Y el diablo anda acechando a los cristianos. Y un cristiano débil espiritualmente, hermano, créame que va a ser devorado. Un cristiano débil que no vela va a ser apartado de Dios, se apartará de los caminos de Dios. Es por eso que debemos fortalecernos en el Señor, y la única forma es velando, estar activo espiritualmente, hermano. Bueno, también vamos a ver velar para buscar el arrepentimiento. En Apocalipsis 3:3 dice la palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, esta es la iglesia, hermano, en Sardis. La Escritura dice que el Señor no había hallado las obras de esta iglesia perfectas delante de él. Era una iglesia, hermanos, que estaba caminando mal, no estaba caminando conforme a lo que Dios quería, hermano. Y el Señor le dice que sea vigilante esta iglesia, que sea vigilante porque no había hallado las obras de ella perfectas delante de él. Dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, es una realidad que estando en las congregaciones, estando en los caminos de Dios, podemos, hermano, caminar mal delante de Dios. Hay muchos casos, hermano, que cristianos dentro de la congregación están en fornicación, están en adulterio, tienen resentimiento en su corazón, tienen odio, tienen envidia, raíces de amargura, tantas cosas, hermano, que pueden ocurrir a la vida del cristiano. Pero el Señor aquí le dice a la iglesia que estaba en una condición pecaminosa, que sea vigilante, que vele y se arrepienta, hermano, para estar bien delante de él. Hermano, y el velar, el tener una vida de comunión con Dios, nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo mal y qué debemos corregir, hermano. Pero créame, hermano, que una persona que no vela, una persona que no ora, que no lee la Escritura, que no se congrega, hermano, esa persona pierde el temor a Dios. A ella no le interesa cómo esté caminando, hermano. Pero cuando nosotros estamos velando, hermano, nosotros mismos nos examinamos y vemos qué debemos corregir, cuáles son nuestras fallas. Y eso el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante, vela, arrepiéntete. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. La ciudad de Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte. En aquel tiempo, por su ubicación privilegiada, solo se podía entrar en la ciudad por una única entrada. Por lo tanto, solamente necesitaban vigilar y guardar la ciudad en ese punto, porque era inaccesible por cualquier otro lado. Pero en 2 ocasiones en la historia de esa ciudad fueron invadidos por los enemigos, porque la guardia que vigilaba se quedó dormida, asumiendo que la montaña los protegía de cualquier asalto. Fue en el año 549 a.C. cuando los soldados medo-persas de Ciro entraron en la ciudad, y luego en el año 218 después de Cristo, Antíoco el Grande capturó la ciudad. También por el descuido de los confiados centinelas, Sardis fue capturada en ambas ocasiones
porque habían llegado a ser gente despreocupada y negligente, hermano. Entonces vemos, hermano, que ya históricamente eran personas negligentes, personas que no se preocupaban. Ya habían sido invadidos 2 veces, los centinelas se quedaban dormidos, no guardaban la ciudad, hermano, pero ahora nuestro Señor Jesucristo le habla de un velar espiritualmente, hermano, que podía repercutir en su salvación. Y es por eso, hermano, que debemos estar vigilantes, debemos estar atentos espiritualmente, hermano, y arrepentirnos, hermano, de cualquier cosa que tengamos que arrepentirnos, debemos hacerlo para estar bien delante de Dios y estar, hermano, siempre atentos, siempre velando en todo momento. Bueno, y por último, velad porque no sabremos el día de la venida de Jesús. Marcos 13, 33 al 37 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermano, esto es algo tremendo y esto es algo poderoso, hermano. Aquí nos habla, hermano, de la necesidad de que estemos despiertos espiritualmente todo el tiempo, de que seamos cautelosos, hermano, de que seamos vigilantes de nuestra vida espiritual, hermano, porque no sabremos el día ni la hora que vendrá nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y si nuestro Señor Jesucristo nos encuentra haciendo cualquier otra cosa que no sea velando, hermano, ¿qué será de nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo nos encuentra en fornicación, nos encuentra en adulterio en estos momentos, nos encuentra con raíces de amargura, hermano, ¿qué será de nosotros? Es por eso que la vida espiritual no podemos descuidarla. En todo momento debemos ser vigilantes de nuestra vida espiritual, constantemente estar en oración, en la lectura de su palabra, en el congregarnos, hermano. Porque cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nos dormimos y es allí donde fácilmente podemos pecar delante de Dios. ¿Y qué tal si Jesús llega en ese momento que estamos en esa condición pecaminosa? ¿Qué será, hermano? Como dice el pasaje, que le dio órdenes a todas las personas, al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, hermano. No sabe si es al anochecer o a la medianoche o al canto de un gallo. Y si están en esa condición, haciendo lo que no deben, hermano, ¿qué hará el Señor de la casa cuando llegue y encuentra a sus siervos haciendo lo que no deben? Hermanos, en estos momentos los exhorto a que velemos cada uno de nosotros, hermanos. Debemos velar, debemos estar atentos espiritualmente por todos estos motivos que hemos visto. Hermano, el velar nos ayuda a resistir las acechanzas del adversario. El velar nos ayuda, hermano, a darnos cuenta cuando estamos mal delante de Dios y arrepentirnos. Y el velar nos prepara para el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Estemos despiertos espiritualmente para que algún día todos gocemos con el Señor en la vida eterna. Dios lo bendiga grandemente, amados hermanos.